tremendos testimonios. Eso me llenan de fe. Mejor dicho, esa fue la antesala que necesitábamos para predicar hoy. Esa es la antesala. Esos milagros son los que uno le dicen, vale la pena, vale la pena. Vamos a orar. Padre, hoy yo pongo delante de ti mi vida, Señor. Es una vasija de barro imperfecta, Señor, que si tú la unges, si tú estás aquí, Espíritu Santo, tú la usas para la gloria y la vuelves una vasija de honra. Este es tu púlpito, esta es tu iglesia, todo te pertenece a ti y estamos bajo tu voluntad, amado Dios. Todo está bajo tu voluntad, amado Dios. Tú todo tienes el control de absolutamente todo, amado Dios. Por eso te glorificamos en esta mañana y te pido que me uses como esa vasija de honra para traer fe, esperanza a tu casa, a tus hijos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema de hoy lo hemos titulado La doble tracción te saca del atolladero. ¿Cómo se llama? La doble tracción te saca del atolladero. ¿Quién conoce, quién conoce de carros? Yo creo que todos conocen de carros. ¿Y qué es lo que hace una doble tracción en un carro? Le da más fuerza, ¿sí me entienden? O sea, cuando uno anda en un carro normal, uno aquí en la ciudad se desplaza para todo lado, para todo lado. Pero si saca usted ese carro al campo donde hay terrenos agrestes, donde hay terrenos fangosos, ese carrito hasta ahí le llegó, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo bueno? Sacar la 4x4, ¿no? ¿Sí o no? Sacar la 4x4. ¿Y qué pasa con la 4x4? La 4x4 llega y hace un engrane y pone a andar las 4 ruedas, pero ella ya no anda rápido, anda más despacio, pero agarra una fuerza increíble y te saca del atolladero. Por eso me impactaba hoy los testimonios. Y decía Sandra, hay que parar y hay que andar más despacio para avanzar, ¿ya? Y muchas veces tenemos que detenernos, meter la 4x4 para poder salir adelante. ¿Para poder salir de qué? Del atolladero, para poder salir del problema. Pero es necesario meterle la 4x4. Dígale al que está al lado, ya entiende, métale la 4x4. Métale la 4x4, a ver. Tica dice 16, ¿cuánto es? No, 4x4 es que usted le mete más fuerza a lo que está haciendo. Y tenemos oraciones 2x2, ¿sí sabía? Tenemos oracioncitas 2x2, esas oracioncitas de andar rapidito por ahí. Y uno dice, sí, Señor, bendíceme. Pero hay veces nos metemos en atolladeros donde ya la oración 2x2 no nos sirve, sino toca una oración 4x4, una oración más fuerte, una oración más rígida, una oración que lo hace llorar a uno, una oración como la de Filipenses 4:6-9. Dice que por nada estáis preocupados, sino que sean puestas delante de Él con oración y ruego todas las peticiones, ¿ya? Hay veces las oraciones son, sí, Señor, bendíceme, pero cuando ya estamos en el atolladero, ahí sí soltamos la lágrima, ahí sí nos quebrantamos, ahí sí oramos palabra, o sea, nos metemos en la 4x4 para salir del atolladero. Amén. Bueno, Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dígale al que tiene al lado, yo no tengo lucha contra usted, ¿qué le pasa? Dígale, yo no tengo lucha contra usted. Allá, dígale, allá quítese el audífono. ¿Me está escuchando? Quítese el audífono. Eso, quítese el audífono. No tengo lucha contra usted, mi hijo. Dígale así.
Eso. Yo tengo luchas contra la hueste espiritual que lo está gobernando. Dígale así. Dígale así. Pero hágale así. Yo tengo luchas contra la hueste espiritual. Mire, ay, si los viera peleando en la casita, eso hace cara, ¿sí o no? Ay, Dios mío, bueno. Miro para otro lado. Yo tengo luchas es contra principados. Diga principados. ¿Y qué es principados? Es el comienzo, el principio, lo que le enseñaron a uno. A nosotros nos criaron con principios, ¿sí o no? Nos criaron con principios. Así hayamos estado en la calle hay una ley y hay unos principios. Y, no, y usted en su casa lo criaron con unos principios, diga principios, ¿cierto? Y usted en la universidad le enseñaron unos principios, en el colegio le enseñaron unos principios, en el pueblo que usted vivía le enseñaron unos principios, sus padres le enseñaron unos principios, y así no se los hayan enseñado, usted los aprendió viendo a esas personas, ¿o no? Y tenemos unos principios y llegamos ¿a dónde? Llegamos a la iglesia y empieza el Señor a enseñarnos sus principios. Sus principios. Y cuando empieza el Señor a enseñarnos sus principios, quizás van en contra de los principios que nosotros habíamos aprendido. Y empiezan a pelear esos principados, ¿cierto? Mujer, es que usted tiene que sujetarse a su esposo, y sus principios empiezan a ser así. ¿Cómo así? Si mi mamá me enseñó que no me la dejara montar. ¿Sí o no? Mire cómo se ríen las mujeres. Pero después sigue diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres como a vaso más frágil. Y su principio es con los amigotes esos con los que se la pasaba tomando: eso trátela duro, si no se la van a montar. Y usted, uy, no, ¿cómo así? ¿A quién le creo? Y empieza la palabra a penetrar, y empieza esos principados allá a revolcarle todo ese pasado. Empieza a revolverle todo ese pasado. Y empieza la palabra pa. Dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad. ¿Y qué? Eso sí se lo saben. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero cuando la verdad le dice que usted es un fornicario, que usted es un adúltero, que usted es un idólatra, usted empieza: ¿cómo así? Si fue que yo aprendí que el varón era el que tenía muchas mujeres, y la palabra me dice que debo respetar y tener solo una. Entonces, ¿dónde están mis principios? Mis principados. Y usted empieza quizás a sentirse mal. ¿Por qué? Porque la palabra lo está confrontando. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra dice: porque ni los chismosos, ni los idólatras, ni los que causan divisiones heredarán el reino de los cielos. Y usted, ¿cómo así que los chismosos? Pues sí, le tengo noticias. Los mentirosos, cuando predicaba el viernes esta palabra en Héroes, les hablaba ahí en Gálatas que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y llegué y dice una de las que estaba ahí, una de las mujeres que asiste, dice: ¿y yo? No, yo decía, yo no soy mentirosa. Pero empezó a hacer el ejercicio y se dio cuenta que en el día de trabajo ella decía más de 10 o 20 mentiras. Y dice: yo soy una mentirosa. Y empezó a decir: yo de verdad debo empezar a cambiar eso.
Porque la palabra, mire, usted no viene aquí para sentarse y salir como entró, sino la palabra debe hacer cambios en su vida. Cuando la palabra no hace cambios en su vida y usted sigue haciendo lo mismo, es porque usted tiene un principado de testarudez. Y tiene que romper ese principado. Diga, suélteme, principado de testarudez, que tiene cegada mi vista, tiene taponado mis oídos. Usted se ha escuchado, usted se ha hablado con esas personas que no le escuchan sino tiene una respuesta a toda hora. Que usted le va a tratar de decir algo y ya, mejor dicho, ya se está defendiendo. Que no la pierde, porque no la pierde, la empatan. Pero nunca pierden, ¿sí o no? Jalisco, sí, ese Jalisco que no la pierde sino la empata. Esas personas tienen principados que no las dejan tener cambios radicales en su vida. Entonces no tenemos lucha contra esa persona. ¿Contra qué tenemos lucha? Contra principados. Y los principados son cosas que ya hemos aprendido. Yo se lo pongo más en el área física, porque yo le puedo hablar de principados, potestades, Apolión, Abadón, el espíritu de Jezabel, el espíritu de Atalía y todas esas vainas. Y usted no me va a entender, ¿y esos manes quiénes son? Pero esos manes tienen ciertas características, ¿ya? Por ejemplo, el ese que es todo testarudo, tiene piel de serpiente y es todo orgulloso. ¿Cómo se llama? A ver, Leviatán. Pero yo, ¿para qué le hablo de Leviatán? Yo le hablo del orgullo, ¿ya? Listo, ¿me entendió mejor, sí o no? Así de sencillo. Entonces le estoy hablando de principados que lo están gobernando a usted, ¿ya? ¿Ok? Bueno, seguimos. Vamos a ir a Hechos. Hechos 12, por favor. Hechos 12. Uy, fue Romanos. Bueno. Dice, del 1 en adelante dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, repita Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y el verso 2 dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que los custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Había un gobernante que se llamaba ¿cómo? Herodes. Herodes es un espíritu. Entonces ya no estoy hablando de Herodes como persona, sino del espíritu que gobernaba, del principado que gobernaba a Herodes. Y sabe que Herodes el grande, o sea, el primer Herodes que existió ahí en Jerusalén, cuando él se enteró que el Señor Jesucristo iba a nacer, como había una profecía en Génesis 3, donde el que naciera de mujer le iba a pichar la cabeza y él le iba a atacar el calcañal, le iba a morder el calcañar a la mujer. Él dijo, ay, se va a levantar el que me va a despichar la cabeza. Entonces se enteró de eso
y fueron los reyes magos y no le dieron la información de quién era. Entonces, ¿qué hizo él? Él empezó a matar a todos los niños que eran de 2 años y menores de 2 años en todos los alrededores. Y Herodes siempre va a ir en contra de aquellos que se van a levantar a hacerle daño al reino de las tinieblas. Amén. Sus hijos le van a hacer daño al reino de las tinieblas. Amén. Por eso hay que cuidar tanto a los niños. Hay que cuidarlos. Aquí lo más importante, una de las áreas más importantes de la iglesia es la zona kids, donde a sus niños los están cuidando estas maestras. Los están cuidando ¿de qué? No los están cuidando tanto físicamente, sino los están cuidando de que el enemigo venga y les dañe su inocencia, su manera de pensar, su ideología, todo eso. Por eso es que estamos tan cansones con la ideología de género. Y debemos cuidar a nuestros niños de que aprendan esos principados y que cuando crezcan esos principados los hagan cambiar la manera bíblica de pensar. Otra vez con los audífonos. Quítese esa vaina. Eso, quíteselos. Escúcheme, que eso es para usted también. Y si no cuidamos los niños, desde pequeñitos, ¿qué se van a formar en ellos? ¿Qué se va a formar en ellos? Maneras de pensar. ¿Ya? Maneras de pensar. Y esas maneras de pensar, ¿qué son en ellos? ¿Qué van a hacer en ellos? Principios, diga, principios. Y esos principios son los que más adelante van a gobernar ¿qué? Sus vidas. ¿Ok? Y las maestras de Kids lo que están incrustando en ellos es la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando ellos vayan creciendo tengan principados bíblicos. ¿Cómo? Principados bíblicos. Pero Herodes no quiere que eso suceda. Y Herodes representa el mundo. Herodes representa la ideología de género. Herodes representa toda esa permisividad. ¿Cómo es? Bueno, eso que permisividad que el mundo les quiere entregar. ¿Les quiere entregar para qué? Para dañarlos, ¿ya? Entonces, Herodes no se va a presentar aquí en la iglesia con un machete a cortarle la cabeza a todos los niños. Herodes va a llegar aquí a la iglesia con ideologías, con principados diferentes, a cortarle la cabeza a ellos. Amén. Entonces, debemos estar atentos a eso. Mire, lo que hagamos aquí, usted refuércelo allá en la casa, refuércele la identidad a sus hijos. Ore con ellos, léale las historias de David, léale las historias de Noé, léale las historias de Jesús por la noche antes de que ellos se acuesten. Léalos con ellos, cómprese un libro con imágenes que le llamen la atención a ellos, con colorcitos, todo eso, y por la noche léale una historia bíblica. El libro de la gran aventura, ese libro tiene varias historias, ¿sí? Ese libro tiene muchas historias. Léaselo por la noche, papás, para que ellos empiecen a adquirir principios, y Herodes no venga a quitarle la cabeza, porque esos niños, estos jóvenes que están ahí, son el futuro de esta casa. Son el futuro de esta casa. Y quiero que los aplaudan a ellos. Ellos son el futuro de esta casa. Ellos van a ser los apóstoles, ellos van a ser los profetas, ellos van a ser los médicos, los abogados, los presidentes, todos que van a representar a Dios. Amén. Nosotros aquí nos estamos esforzando por agrandar
la obra, o que Dios nos utilice para agrandar la obra en varios países. Pero ¿sabe quiénes son los que van a viajar y se la van a pasar en las naciones de la tierra? Ellos. Ellos son los que van a ir a ministrar. Pero debemos establecer principios en ellos, principios bíblicos, para que cuando vayan a Canadá, cuando vayan a Estados Unidos, cuando vayan a España, cuando vayan a Chile, donde quiera que vaya, ningún Herodes les vaya a quitar la cabeza. Amén. Entonces establezcamos los principados. Metámosle la 4x4. Metámoslos más en la intimidad. Y hubo un hombre que Herodes, que tuvo un hijo. Y el hijo de Herodes se fue contra ese mismo espíritu, se fue contra la iglesia. Y ese Herodes fue el que mandó a apresar al profeta Juan. ¿Y por qué apresó al profeta Juan? Porque el profeta Juan tenía principios establecidos en su vida. Y Herodes estaba almorzándose, porque la palabra otra, comer, bueno, almorzándose, es desayunándose, probando, saboreando la esposa del hermano. Imagínese. Y llega el profeta Juan y le dice: ¿qué es lo que está haciendo? Eso no está bien hecho, que usted se meta con la esposa de su hermano. ¿Y sabe qué hizo este? Lo agarró, lo apresó, lo metió a la cárcel y le quitó la cabeza. Por principios. Por principios. Herodes está en contra de los principios bíblicos. Herodes está en contra de los principados celestiales. Y después el nieto, ya vamos, padre, hijo y el nieto, es del que estamos hablando aquí en Hechos 12. También se fue en contra de la iglesia, en contra de los principios suyos y los míos. Y empezó a maltratar a todos los cristianos. Y mató a Santiago, el hermano de Juan. Pero no convencido con eso, se fue por la cabeza de la iglesia. En ese entonces, que era Pedro. Y lo metió en la cárcel. Pero no lo metió para disciplinarlo un ratico, sino para que cuando pasara la fiesta de la Pascua, sacarlo al pueblo y ¡pa! Cortarle la cabeza. Herodes siempre va a estar en contra de los principios bíblicos. Y entre más usted sea fuerte, más Herodes se va a manifestar en su vida, en su casa, en su iglesia. ¿Y dónde más se manifiesta? Somos familia. ¿Dónde se va más a manifestar Herodes? En la familia, en su casa, allá donde usted vive con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Herodes le va a sacar la piedra a usted para que usted sea mal testimonio con sus hermanos, con sus hermanas, para que usted no, por medio de su testimonio, usted no pueda traer a su familia aquí a la casa de Dios. Me impactaba lo que decía Dani. Somos familia. Y hay veces por nuestro testimonio la familia no nos cree. Y no los podemos hacer que vengan. ¿Pero por qué? Porque usted es testarudo. Diga: yo soy testarudo. Soy testarudo. Y no aplico lo que dice la palabra. Cuando yo aplico lo que dice la palabra, aplico, no me sé. Porque usted puede saber mucha palabra, pero si usted no la aplica, no sirve de nada. Pero cuando yo aplico la palabra en mi vida,
yo me vuelvo esa Biblia que ellos no pueden leer. Así ellos no lean la Biblia, así ellos no estudien la Biblia, solo con verme a mí, yo debo ser esa Biblia que ellos no pueden leer. Yo debo convertirme en esa Biblia. Ya dejé de ser cansón, ya dejé de ser cansona. Ame a su familia, ámela. Con sus defectos, con todos los defectos que tengan, ámelos. Dios no nos mandó aquí a ir contra ellos, sino a amarlos. Y usted lo ama más siendo buen testimonio que señalándolo. Usted lo ama más siendo buen testimonio que diciéndole: usted es un borrachín, usted es un idólatra, usted es lo que sea, que sea. No cojamos la gente a bibliazos. Eso no sirve de nada. Si sabía que Mahatma Gandhi decía: me encanta el Dios de los cristianos, me encanta, es tremendo el Dios de los cristianos, pero no me gustan sus seguidores. Eso decía. Lo que más importante es amar. Ame. Que usted va a perder muchas batallas, piérdalas, pero gánese un alma. Así es sencillo. Cuide su familia, es lo más importante. Pero Herodes, ¿qué quiere? Destruir la casa. Destruir la casa. ¿Usted sí sabía que usted es la cabeza de su casa si usted es el convertido de su casa? Yo cuando llegué a los pies de Cristo, yo fui el primero que me convertí en mi familia. Y bien caspa que yo fui. Borrachín, mujeriego, vago, desordenado, de todo. Pero a mi mamá y a mi familia no la cambió el que yo supiera mucha Biblia. ¿Sabe qué cambió a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a todos? El testimonio que yo di. Eso fue lo que los cambió. Eso fue lo que dijeron: ay, ese Dios como que sí sirve. Estos santos como que ese allá sí sirve. Y ese testimonio fue el que hizo que ellos recibieran a Jesús. Perdí muchas batallas, sí, porque al comienzo uno llega todo confrontado. Llega uno sabiendo la verdad y uno quiere que todo el mundo cambie como uno cambió. ¿Sí o no? Y entonces uno empieza: eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, esos santos, no sé qué. Y usted no sabe los agarrones que yo tenía con mi mamá. Mi mamá defendiendo sus principados, sus principios, y yo defendiendo los míos. Hasta que un día dije: no, yo no vuelvo a pelear con mi mamá, que ella diga lo que quiera. Y cuando dejé la cantaleta, cuando dejé de pelear, ella misma, un día, un tiempo de ayuno que tuvimos allá, todo eso, ella cambió muchas cosas. Pero es más por mi testimonio, más que por ponerme a pelear con la gente. Ya no siga peleando con los demás, que su testimonio sea el que lo redarguya. Cuando usted esté en un asadito y le digan, ¿qué le van a decir en un asadito familiar? ¿Qué le van a decir? Tómese una. ¿Sí o no? Y usted dice: no, es que estoy tomando pastas. No, ¿qué es lo que debe decir? Yo ya no tomo, eso no sirve para nada. Pero ay, que tan religioso, que no sé qué,
Entonces hay unos que dicen, ay, religioso yo, venga a ver, me tomo esa vaina. No, sus principios son sus principios. Defienda los principios de Dios, pero con testimonio. Con testimonio. Y aquí tenían apresado ¿a quién? A Pedro. Porque ¿qué es lo que quiere el enemigo? Meterla a usted, mujer, en una cárcel de opresión, de depresión, de tristeza. Meterla allá en ese hueco, allá. Y le pone esos guardias ahí que no la dejen. No, no, no. Mi hijita no escucha a su marido. Mi hijita no escucha a este. O a los hombres los meten en esa cárcel de pornografía, en esa cárcel de lujuria, en esa cárcel llena de esas cosas horribles. Sí, esas que caminan ahí por la calle, esas. Y usted anda metido en esa cárcel de pornografía. Y la mujer le dice algo y el guardia, aquí no me escuchen, no me toquen aquí a nadie, a Pedrito no me lo toque, a Pedrito no me lo toque. Porque ahí está. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Meterlo a usted en esa cárcel, en ese principio, en ese principado. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Vamos al verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué es lo que quiere Herodes? ¿Qué es lo que quiere Herodes? Que usted se la pase durmiendo, que usted esté aletargado, apendejado, que usted se la pase tonto ahí. ¿Ah? ¿Que hay que hacer esto? ¿Que vamos a la conquista? ¿Que hay que hacer esto? Ay, a mí nadie me manda, ¿qué le pasa? Y usted ahí todo apendejado, que no camina ni para un lado ni para el otro. Y así estaba Pedro. Y aquí que se presentó un ángel. Pero ¿por qué se le presentó un ángel a Pedro? ¿Por qué? Porque la iglesia empezó a decir, si ves a Pedro, por 3 dedos está ya metido. Por defender el evangelio está ya metido. Porque le dijo tal cosa a tal persona, está ya metido. Allá él, si ve. Eso hablemos aquí de Pedrito. No, ¿qué hizo la iglesia? Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? Igualito que usted. Cuando tiene un problema, ¿cierto? Cuando usted tiene un problema con su marido, usted solo se la pasa ya orando y orando y orando. Cuando usted tiene un problema con su esposa, usted se la pasa, hombre, usted se la pasa ya metido orando, orando y orando, ¿cierto? Doblando rodilla. Cuando usted tiene un problema con sus hijos, usted se la pasa orando, orando y orando. Y llama a todas sus amiguitas de la iglesia y le dice a ellas, pongámonos en oración por nuestro hijo. Eso es lo que hace usted. Pongámonos en oración por aquel. Pongámonos oración por aquel hermanito, aquella hermanita. Eso es lo que debe hacer una iglesia. Orar, orar y orar. Usted nunca se ve cansar de ayunar y orar. No para hacer su voluntad,
sino para hacer la voluntad de aquel que sabe lo que me conviene a mí. Porque hay unos que nos cansamos de orar, ¿sabe por qué? Porque Dios no hace lo que yo quiero. Y nos cansamos de orar y ya no volvemos a orar. Porque es que yo quería era con Él, con Él, con Él y con Él. Y ya lo vio con otra y dice, no, la oración no sirve. Y usted no sabe que más bien la libró Dios. Sí, así de sencillo. Es que ay, mire, se metió con esta. Y ora para que esa relación se rompa. Y es que Dios quiere que él pase un procesito ahí con esa mujer. Sobre todo nosotros los papás. Como decía el pastor John, el amor subjetivo de la mamá. Y en el amor subjetivo de la mamá no hay ninguna mujer, no hay ningún hombre que, ya lo voy a decir, espera, que se merezca mi hijo, que se merezca mi hija. Todos esos son unos mundanos. Todo lo que yo, todas las lágrimas. Y se va a meter con esa. Si usted le estableció principios a su hijo o a su hija, estoy seguro que él ni ella se van a equivocar. Dedíquese a eso. Establezcales principios para que ellos escojan bien. Establezcámosles principios. ¿Y qué hizo la iglesia? Oraba sin cesar. Hay un animal que la Biblia, que es bíblico. El salmista dice que nos dé fuerzas como ¿quién? Fuerzas como las de ¿quién? Como las del búfalo. Y el búfalo tiene una característica que no tienen los otros animales. Y es que el búfalo, en sus lomos él puede cargar toneladas. Toneladas. Ahí tenemos un bufalito, mire. En esos lomos él puede cargar toneladas. Pero ¿sabe cuál es la mejor característica del búfalo? Usted dirá, uy, ese búfalo ahí está enfermo. ¿Qué le pasó? Está caído. ¿Sabe cuál es la característica del búfalo? Que cuando el terreno es muy agreste, él va caminando, está con el peso en los lomos. Cuando el terreno es muy agreste, muy enlodado, todo eso, ¿sabe qué hace él para poder alcanzar la loma? Él saca la doble tracción. ¿Y cuál es la doble tracción? Que su fuerza, su mayor fuerza está en sus rodillas. La mayor fuerza del búfalo está en sus rodillas. Y él lo que hace es agacharse, anda más suave, pero va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y yo le quiero decir esto: la mayor fuerza suya está en sus rodillas. La mayor fuerza suya está en sus rodillas. Por eso les decía, salga del atolladero con la doble tracción. Cuando tenga problemas difíciles, arrodíllese, deténgase, métase con Dios, porque esa doble tracción es la que le va a dar fuerzas a usted. Usted piensa que se va a detener porque usted quiere ir, arreglar el asunto a todo rápido. No, saque la doble tracción, métase, porque esa carga en las rodillas con Dios se va a hacer más liviana y va a salir del atolladero. Va a salir del atolladero. Y aquí lo que sacó adelante a Pedro fue la doble tracción de una iglesia que entendió ese principio.
Esa doble tracción activó un ángel, y ese ángel despertó a Pedro de su letargo, le dijo: levántate. Y hoy el Señor te está diciendo a ti: levántate, ya no sigas más con eso, ya no sigas más en ese atolladero. Levántese, ande. Dice que tan pronto él obedeció, él estaba encadenado, pero tan pronto él obedeció y se levantó, se cayeron las cadenas de sus manos, de sus pies. Cuando usted obedece la palabra de Dios, cuando usted obedece estos principios, se caen cadenas, se rompen cadenas. Pero ya no siga con lo mismo, por favor. Hay cadenas que están atormentando su corazón. Son cadenas de sufrimiento, pero ¿sabe cómo está usted? Abrazado de esas cadenas como estaba Pedro allá. Y hoy el Señor le está diciendo: levántese ya. Haga caso. Escuche esta palabra. Despiértate y resplandece, porque ha llegado tu hora. Isaías 60. La gloria del Señor viene sobre usted hoy. Y la gloria del Señor rompe cadenas. Porque Herodes quiere dañarte. Herodes quiere lastimarte. Herodes quiere acabar contigo, con tu familia. Dice la palabra que se levantó, se le cayeron las cadenas, pero el ángel no vistió a Pedro. El ángel no le puso las sandalias. El ángel no lo ciñó. El ángel no le puso el manto. El ángel le dijo: póngase las sandalias, cíñese, levántese. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa hace Dios, pero usted también tiene que actuar. La fe sin obras es muerta. Y usted es el que debe ponerse las sandalias. Y las sandalias es volver a recordar todas las promesas, todas y cada una de las promesas que Dios le ha entregado. Y no se deje creer de Herodes. Herodes le va a decir que usted no es buen papá, que usted no es buena mamá, que usted no es buen hijo, que usted no es buen sacerdote, que usted no es buen pastor, que usted no es buen profeta, que usted no es buen apóstol, que usted no, que usted. Pero ¿qué va a recordar usted? Si Dios me dijo, lo creo. Amén. Créalo, créalo, créalo. Y Pedro se puso las sandalias, se ciñó, se despertó, se lavó los dientes, se lavó los ojos, se quitó y empezó a andar detrás del ángel. O sea, detrás de la palabra. Camine siempre con una palabra. Camine siempre con una palabra. Y dice aquí Hechos que la puerta se abrió. ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién? Dios es el que abre la puerta. Él es el que abre la puerta. Pero para que Dios abra la puerta, usted debe caminar. Si usted no camina, ninguna puerta se va a abrir. Si usted no cree con la fe, si usted no activa, si usted no anda, si usted no entra, así se abra la puerta. ¿Para qué se le abre la puerta a Pedro si estaba ya durmiendo al lado de los guardias? Dios abre puertas cuando usted empieza a andar, cuando usted saca la doble tracción, cuando usted avanza. Amén. Vamos a orar.